puedes ir pisando por donde friego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Último domingo del mes de febrero. Valeria Vegas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Oye, hoy hablamos comienzo? de patrimonio musical de presente y pasado y digo, pues mira, me apetece empezar con Tangana, con este disco que salió el viernes, con el madrileño, y que, bueno, pues es un exitazo ya. Está como el disco más escuchado, al menos en las plataformas digitales. Sí, a mí me gusta mucho, tiene ese punto, creo que tiene ese punto chulesco de él, ¿no? De Tangana, con unos muy buenos duetos, es decir, Kiko Veneno, ¿no? Que también lo escuchábamos aquí, me parece que es como para ponerle una alfombra por donde pisa todo el rato. O sea, que ya el disco es bueno, la producción es buena, pero encima es que tiene unas muy buenas colaboraciones. Bueno, es noticia este reciente disco. Enseguida vamos a comprobar cómo la música nos lleva más allá de las palabras. Hoy tus fondos reservados nos acercan a la calle de La Palma, concretamente al 51, en pleno barrio de Malasaña. Así es, Macarena, porque es ahí donde estaba Las Noches del Cuplé, el mítico local castizo de la no menos castiza Olga Ramos, la artista que recibió la medalla de Madrid al mérito artístico. Olga comenzó su andadura en 1940, aunque no fue hasta 1968 cuando empezó a actuar cada noche en el local. En el año 80 adquirió la sala y pasó de artista a empresaria, sin bajarse por ello del escenario. Un escenario en el que se podían escuchar canciones como esta, La Vaselina, interpretada por la bella Dorita. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Cuplés con sus dobles sentidos. Oye, ¿cómo avanza la historia de este lugar, Valeria? Bueno, pues con un cambio generacional que no de estilo, ya que la hija de Olga, Olga María, también comenzó a actuar en el local. Y si tenemos en cuenta que el marido del artista, Enrique Ramírez de Gamboa, compuso algunas de sus canciones, podemos decir que todo queda en familia. Las Noches del Cuplé cerró definitivamente en 1999, poco antes del cambio de siglo, pero no por ello terminó el género musical, que ya es todo un clásico y que precisamente de él nos habla el libro Las picardías de nuestros abuelos, La Pulga y otros cuplés psicalípticos, cuyo autor, Antonio Gómez, tenemos hoy de invitado. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Antonio Gómez, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, señoritas. Muchísimas gracias por asomarse a esta ventanita de los domingos. Periodista jubilado, has escrito muchísimo sobre música en las primeras cabeceras de los periódicos, en radio también, has publicado poesía, relatos. Oye, ¿cómo surge la idea de escribir este libro que repasa la historia del cuplé, que tiene una edición preciosa, por cierto, con unas fotos ideales y con historias curiosísimas? Pues en principio yo he sido aficionado aunque mi especialidad, digamos, de crítica musical ha sido otra, la de los cantautores, la de neofolclore, pero a mí los cuplés psicalípticos especialmente me han gustado de siempre, hasta el punto de tener una pequeña bibliografía en las estanterías con los libros que se publicaron en mi juventud. Y hace unos meses hace ya un tiempo, empecé a pensar, voy a escribir algo gracioso sobre estos cuplés. Pero conforme fui avanzando me di cuenta de que los cuplés psicalípticos, los cuplés que tenían como un tono erótico, que se referían a la sexualidad de una manera indirecta, constituyen un perfecto retrato de la condición femenina popular de los primeros años del siglo pasado, es decir, de hace 100 años. Y entonces salió esta cosa que es una recopilación de cuplés. Están ordenados por temática, ¿no? Pero creo que dices que existe una mirada muy feminista en torno a este tipo de canción. ¿Por qué? Yo creo que sí, que existe una mirada, yo diría prefeminista, porque no es una mirada feminista consciente como la que sería un poco después, la de las grandes pioneras del feminismo español, básicamente intelectuales. Esto era una reacción desde el punto de vista de la mujer y del poder de la mujer, en salida de la vida misma de las protagonistas de las canciones y de las propias cupletistas, que eran de orígenes en general muy humildes.
Antonio, yo tengo una pregunta. Y eso se nota, perdona. eso se nota. Bueno, son las protagonistas y ellas mismas, o muchas de ellas mismas, son mujeres fuertes, sexualmente activas, lo que en aquel tiempo era muy, muy importante. Tenían una independencia económica porque trabajaban o bien en el cuplé o bien en otros oficios. Los cuplés hablan de muchos oficios, los que había entonces: dependienta, criada, guantera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenían una relación contradictoria con los hombres, que tenía un cierto con sus hombres y con los hombres en general, que eran o viejos verdes o jovencitos aprovechados o chulos verbeneros, pero que siempre se querían aprovechar de ellas y que de hecho en algunos casos vivían de ellas, ¿no? Pero a la que ellas respondían con una rebeldía totalmente alejada de la sumisión característica de la mujer de la época. Es decir, ellas les consentían todo, pero les querían porque eran chulos y aparentemente valientes. Se decepcionaban cuando resultaba que esa valentía era mera fanfarronería y se deshacía en el aire cuando se enfrentaban a un problema real, ¿no? Y por lo cual les despreciaban. Es decir, que había como una especie de redacción sadomasoquista en esas mujeres, pero muy diferente. Todo ello configura un tipo de mujer diferente y enfrentado a la de la mujer tradicional de la época. Antonio, ¿cuáles son los elementos fundamentales que ha de tener el cuplé para considerarlo cuplé? Es que el cuplé es fruto de una época. Yo creo que hoy que habéis hablado de Tangana. Sí, de Tangana. Bueno, pues el cuplé como género es lo que diferencia a la música de Tangana de la música que se hacía hace 100, 110, 120 años, a estos cuplés, que fue la primera música urbana que hubo en España, a la manera del tango en Argentina o del fado en Portugal. Es decir, música nacida de la industrialización, del gran crecimiento de las ciudades y de la aparición de nuevos medios de comunicación. Por supuesto el teatro masivo, por supuesto la radio, las grabaciones discográficas. De todo ello nace el cuplé. Yo creo que eso es lo que musicalmente le caracteriza. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la temática del cuplé, que tiene un interés sociológico y ya digo, el reflejo de ese prefeminismo popular, pues hombre, en el terreno erótico han quedado convertidas en canciones. Bueno, hay un caso muy significativo, en canciones infantiles. Caramba, ¿cómo cambia el cuento? Sí, el caso significativo te lo cuento muy brevemente. Sí, por favor. Es el de ese cuplé que seguramente conocerás, porque todo el mundo conoce todavía, que es Si vas a París, papá. Sí, claro. La versión original cuenta una historia muy simple. Un papá golfista, mira, por ahí lo tienes, sí, que además es el único que cantan hombres en las versiones que he encontrado. Pues se va a París, su niña le despide en la estación y el papá en París, que es la ciudad de todos los vicios y de todos los pecados, pues se da a todo ello. Cuando vuelve a Madrid, después de un tiempo tiene que ser, es curioso porque regresa con un bebé que ha tenido en París. Es decir, es un caso de adulterio y de hijo ilegítimo. Sí, pero es que cuando llega a Madrid se encuentra con que su mujer, por su parte, ha tenido dos mellizos. Con lo cual el follón moral es tremendo. Bueno, en la versión que se hizo durante el franquismo, se eliminó todas estas referencias y no eran muñecos, no eran un bebé, sino un muñeco lo que traía el papá de París. Y entonces la niña, que en el cuplé original acepta perfectamente al nuevo bebé que ha llegado a la familia, que se ha unido a los otros dos, y se pone a darle el biberón, entiende todo, pues en la versión censurada del franquismo, la niña lo único que hace es tomar por un bebé real lo que en realidad es un muñeco y ponerse a cantarle una canción.
La vuelta de tuerca es que en los años 80 Sí. se hace una versión completa del cuplé original, con adulterio, con pecados, etcétera, etcétera, y la hace un grupo infantil que yo no sé si a ti te dio tiempo a conocer, pero ¿Cuál que se es? llamaba Parchís. Bueno, hombre, por favor. me dio tanto tiempo que yo hasta me vestía igual que ellos. Fenómeno social. Dependiendo de la ficha que me apeteciese. Ay, Antonio Gómez, qué maravilla, cuánto sabes. Oye, comentábamos Valeria y yo que este puede ser un género que surgió, claro, para burlar la censura y entonces ahora, o más tarde, pues claro, ya no tuvo mucho sentido, ¿no? Terminó cuando terminó la censura, prácticamente. Sí, claro, tiene el mismo sentido que tienen las buenas canciones de cualquier otro género que se han hecho en cualquier momento de la historia. Es decir, una canción como Si vas a París, papá, tiene un sentido de ser una buena canción, pero lo que cuenta, naturalmente, es de una ingenuidad que hoy, en tiempos de Internet y del porno más duro, Sí. pues, y una sugerencia, que hoy ya no hay sugerencias, hoy hay evidencias, ¿no? Y claro, eso es una diferencia sustancial, pero no pierden ni la gracia ni que sean magníficas canciones. Valeria seguro que tiene un cuplé favorito. Yo no sé si... Bueno, yo tengo uno que además me A acuerdo ver. ahora porque por aquí tuvimos de invitada a la actriz Silvia Tortosa, admiradora confesa de dicho género, y se Sí. animó a cantarnos La Banana, que es una de mis favoritas. por Hay algunos Dios. intérpretes, Antonio, me encanta la banana, es Por una fruta Dios. que se come aquí en España, la banana es una fruta que Esa, se las Islas esa Canarias. pertenece en el libro a las fantasías hortofrutícolas, Ay, me Ay, encanta, es por verdad, favor, la qué tengo maravilla. aquí. que había muchos. Dame Qué negro, maravilla. banana, anda negro, dámela que tengo ganas de bananear. Bueno, Ay, las qué personas, bueno. las personas racializadas en los cuplés también pues estaban colocadas en el mismo sitio, ¿no? Claro. Sí, claro. Oye, Antonio, Pues ¿hay dime. algunas intérpretes por las que sientas especial predilección? Pues sí, la verdad es que yo conocía el cuplé a través de libros, es decir, conocía las letras. Pero con esto de Internet busqué y he encontrado una gran cantidad de interpretaciones originales, que son en las que me he centrado para luego compararlas con las más modernas. Pues hombre, claro, está en primer lugar la Fornarina, que fue la primera mujer con Raquel Meyer de gran éxito en toda Europa. Están la Cherillito, la Bella Dorita, que había muchas bellas en el cuplé, la Bella Zurita, había otras, ¿no? María Conesa, la Gata Blanca, Mercedes Serós, una aragonesa que fue fundamental con Raquel Meyer, ¿no? Y luego, yo tengo tres preferidas, que son la Argentinita, Amelia de Isaura y Carmelita Hubert. ¿Por qué? Porque eran conscientes de lo que cantaban. Qué importante eso, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Oye, la Chelito, que estoy viendo ahora mismo una foto de 1922 que está en este libro, las fotos son divinas, ¿eh? Qué monada Sí. de mujer, y me da mucha rabia porque una frase que yo escuchaba de pequeña era: eres más guarra que la Chelito. Estas cosas, Sí. no es que me la dijeran, ¿eh? Pero yo la escuchaba mucho, no, en mi casa Oye, no me decían esas cosas, pero a la y me da Chelito la mucha rabia. mencionamos- Macarena, la Chelito, acuérdate que la mencionamos la semana pasada en los otros fondos reservados, hablando del Teatro Muñoz Seca, Ay, es verdad. donde ella había sido propietaria del establecimiento anterior y que bajaba en ascensor de su casa hasta Pues el mira, teatro. como era empresaria, igual por eso le decían estas cosas, porque en ese momento les daba muchísima rabia. Oye, Antonio Gómez, de verdad, Es tienes que venir... Sí, perdona. Disculpad un momento, es que las cupletistas psicalípticas y las no psicalípticas, pero sí, tuvieron muy mala fama. Claro, claro. Eran mujeres Eran muy perdidas, Claro. de alguna forma. Claro, porque no hacían lo que se esperaba de ellas, ¿no? Porque socialmente se Claro, y esperaba de de hecho ellas. eran súper criticadas y por la, digamos, sociedad bien pensante de la época, ¿no? Entonces no me extraña que le llamaran a la Chelito cualquier barbaridad. Antonio Gómez, me encanta que asegures que en la actualidad reivindicas el derecho a la pereza, pero querido amigo, este libro tiene un trabajo periodístico que de pereza nada, es una maravilla. Muchísimas gracias por haberte acercado, gracias por Pues habernos oye. acercado las picardías de nuestros abuelos, La Pulga y otros cuplés psicalípticos. Muchas gracias, espero que lo disfrutéis y nada, hasta otra. Y pásate otro día, por favor. Eso. De acuerdo, Te un abrazo. esperamos, un abrazo. Un abrazo. Pienso en ti.
Valeria, nos vamos bailando, ¿no? Que nos hace mucha falta. Vamos, todo lo que sea psicalipsis nos viene muy bien. O sea que... Por cierto, no te creas que hace un año no me acuerdo que cantaste La Banana aquí en este estudio. acuerdas? Es que Eran es otros mi tiempos. favorita. Ahora no te voy a hacer cantarla, pero... Además, no se me olvida. creo que había oyentes ese día. Era Claro, como la era radio. el Día Mundial de la Radio y estábamos Sí. aquí pues un montón de amigos y amigas. Sí, y encima Pero me bueno. pusieron cara, me vieron cantar, bajé 5 puntos para la gente. No, o al sea, que ya contrario, fue. te miraban con una adoración. Bueno, repetiremos, volveremos a cantar La Banana. Venga, Un Más besito. bananas. Un besito. Pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti.